En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre, que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del primer libro de Reyes, capítulos 13 y 14. Por orden de Dios, un hombre de Dios llegó a Betel desde Judá, cuando Jeroboam estaba junto al altar quemando el incienso. El hombre de Dios gritó en contra del altar por orden de Yahvé: altar, altar. Esto dice Yahvé: nacerá en la casa de David un hijo de nombre Josías. Sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos lugares, a los que queman el incienso en ti, y se quemarán en ti huesos humanos. Y ese mismo día dio esta señal. Esta es la señal que les da Yahvé: el altar se partirá, y la ceniza que está encima se desparramará. Cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó: deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. El altar se rompió y la ceniza del altar se desparramó. Esa era la señal que había dado el hombre de Dios por orden de Yahvé. El rey tomó entonces la palabra y dijo al hombre de Dios: por favor, apacigua a Yahvé tu Dios. Ruega por mí para que vuelva a mover mi mano. El hombre de Dios apaciguó a Yahvé, y la mano del rey volvió a moverse. Estaba como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios: ven conmigo a mi casa, recupera tus fuerzas y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraría allí contigo. No comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque la palabra de Dios traía también una orden para mí: no comerás pan ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino por el que viniste. Se fue pues por otro camino, desviándose del camino por donde había subido a Betel. Había en Betel un viejo profeta, cuyos hijos le fueron a contar todo lo que el hombre de Dios había hecho ese día en Betel. Repitieron a su padre todas las palabras que ese hombre había dicho al rey. Su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios, venido de Judá, se había vuelto. Dijo entonces a sus hijos: ensillen mi burro. Le ensillaron el burro y montó en él. Se fue pues tras el hombre de Dios, y lo encontró sentado bajo un terebinto. Le dijo: ¿tú eres el hombre de Dios que vino de Judá? Respondió: sí, yo soy. Le dijo: ven a mi casa para que comas un poco. El otro respondió: no puedo volverme contigo ni entrar en tu casa,
No comeré pan ni beberé agua contigo en ese lugar, porque esta fue la palabra de Yahvé. No comerás pan ni beberás agua, y no te volverás por el camino por donde te fuiste. Pero el viejo profeta le replicó: Yo también soy un profeta como tú, y un ángel me habló. Me transmitió esta orden de Yahvé: haz que se venga contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Era una mentira. El hombre de Dios se volvió pues con él, comió pan y bebió agua en su casa. Cuando estaban sentados a la mesa, una palabra de Dios fue dirigida al profeta que lo había traído de vuelta. Habló fuerte al hombre de Dios que había subido de Judá. Así habla Yahvé: ya que te has rebelado a la orden de Yahvé, y no has cumplido el mandato que te dio Yahvé tu Dios, puesto que has vuelto sobre tus pasos, y has comido aquí pan y bebido agua, siendo que tú habías recibido la orden de no comer ni beber, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Después de haber comido y bebido, el profeta que lo había traído de vuelta le ensilló su burro, y el hombre se fue. Un león lo atacó en el camino y lo mató. Su cadáver quedó en el camino. El burro no lo abandonó, y el león se quedó también al lado del cuerpo. La gente que pasaba por allí vio el cadáver en el camino y al león que estaba echado a su lado. Cuando llegaron a su casa, contaron lo que habían visto en la ciudad donde vivía el viejo profeta, que lo había desviado de su camino. En cuanto lo supo el profeta, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo entregó al león, que lo desgarró y le dio muerte, según la palabra de Yahvé había dicho. Se dirigió enseguida a sus hijos. Ensíllenme mi burro, les dijo. Se lo ensillaron. Salió y halló el cadáver atravesado en el camino, junto con el burro y el león que estaban todavía allí, a un lado cada uno. El león no había devorado el cuerpo, ni tampoco había atacado al burro. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre su burro y lo trajo de vuelta. Cuando llegó a la ciudad, se encargó de los funerales y del entierro. Depositó el cadáver en su propia tumba e hizo duelo por él. ¡Ay, hermano mío! Después que lo hubo sepultado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, me pondrán en la tumba donde enterré al hombre de Dios. Depositarán mis huesos al lado de los suyos, porque se lo digo, se cumplirá la maldición que pronunció por orden de Yahvé contra el altar de Betel y contra todos los lugares altos de las ciudades de Samaria. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta. Volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Insistía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Por ese tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer: tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepan que eres la mujer de Jeroboam, y luego ve a Silo. Allí está el profeta Ahías, que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel. Entrarás en su casa, y él te dirá lo que sucederá con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se fue para Silo y entró en la casa de Ahías.
Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su avanzada edad. Pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías: la mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto de su hijo que está enfermo. Le dirás esto: cuando se presente, se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repetirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: te elegí en medio de mi pueblo para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los anteriores a ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal que solo me irritan, y me has dejado tirado. Por todo eso, haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam. Exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Barreré con la casa de Jeroboam como se barre la basura, hasta que no quede nada. El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será devorado por las aves. Yahvé es quien lo dice. En cuanto a ti, levántate y vuelve a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer la estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está ahí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente. Arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, los dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y sus reinados, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años. Luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para que en ella habitara su nombre. Su madre era Naama la amorrea. Judá hizo lo que disgusta a Yahvé, y provocaron su cólera con sus pecados mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares con piedras paradas y postes sagrados en todas
las altas colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé ante los israelitas. El 5.º año del reinado de Roboam, Sesonoc, rey de Egipto, atacó a Jerusalén, se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo, tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso en las manos de los que iban corriendo delante de su carro y de los guardias de la entrada del palacio real. Cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él los tomaban y luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Abiam, su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del libro de Tobías, capítulos 3 y 4. Ese asunto me dio mucha pena. Suspiré y lloré. Oré y me lamenté. Señor, tú eres justo, y todas tus obras son justas. Tus caminos son misericordia y verdad. Tú eres el juez del mundo. Ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis faltas, ni por los que cometieron mis padres contra ti. Debido a que ellos no obedecieron tus mandamientos, tú nos condenaste al pillaje, al destierro y a la muerte. Somos el blanco de los insultos, de todos los paganos entre los que nos has dispersado. Justa es tu sentencia cuando me tratas según mis pecados y según los pecados de mis padres, porque no obedecimos tus mandamientos y no nos portamos correctamente ante ti. Ahora, trátame como quieras, toma mi vida. Me gustaría que me sacaras de este mundo y me volvieras al polvo, porque para mí la muerte vale más que la vida. He soportado insultos sin motivo y estoy sumido en una profunda tristeza. Líbrame, pues, Señor, de esta prueba. Déjame partir para la morada eterna. No apartes de mí tu mirada, Señor. Es mejor para mí morir que seguir viviendo con un mal incurable. Ahora bien, ese mismo día, Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbatana de Media, fue insultada por una sirvienta de su padre. 7 veces Sara había sido dada en matrimonio, pero Asmodeo, un demonio malvado, había dado muerte a sus maridos uno tras otro antes que hubiesen podido unirse como buenos esposos. Por eso esa sirvienta le había dicho: si tú eras la que mata a tus maridos, te han dado ya 7 y no te queda ninguno. Si tus maridos han muerto, ¿no es ese un motivo para que me pegues? Anda mejor a buscarlos y que nunca tengas ni un hijo ni hija. Ella se entristeció mucho ese día, se puso a llorar y se dirigió a la pieza de su padre con la intención de ahorcarse, pero luego reflexionó y se dijo:
Seguramente criticarán a mi padre diciéndole, no tenías más que una hija regalona y se ahorcó de pena. No, no quiero enlutar de ese modo los últimos días de mi padre. En vez de ahorcarme, debiera suplicarle al Señor que me haga morir antes que vivir siendo insultada a cada momento. Inmediatamente extendió los brazos hacia la ventana y se puso a orar. Tú eres bendito, Dios lleno de misericordia, que tu nombre sea bendito por los siglos y que todas tus obras te bendigan eternamente. Mira cómo levanto mi rostro y dirijo mis ojos hacia ti. Manda que deje esta tierra para que no sea más insultada. Señor, tú lo sabes, yo soy pura y ningún hombre me ha tocado. No he deshonrado mi nombre ni el de mi padre en esta tierra de exilio. Soy la hija única de mi padre. No tiene hijos que lo hereden, ni tampoco un hermano cerca de él, o algún pariente para quien yo pudiera guardarme. ¿Para qué seguir viviendo cuando ya he perdido 7 maridos? Si no quieres mandarme la muerte, mírame con piedad para que no vuelvan a insultarme. Las acciones de uno y otra llegaron al mismo tiempo al Dios de la gloria, y Rafael fue enviado para sanar a los dos. Debía quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit para que viera con sus ojos la luz de Dios, y debía lograr que Sara, hija de Raguel, se casara con Tobías, hijo de Tobit, y se viera libre de Asmodeo, el malvado demonio. Conviene precisar que antes que a cualquier otro pretendiente, ella correspondía por derecho a Tobías. En ese preciso momento, Tobit dejaba el patio para entrar en la casa y Sara, hija de Raguel, bajaba de su pieza. Ese día, Tobit se acordó del dinero que había dejado en casa de Gabael en Ragués de Media. Se dijo, si en realidad he pedido que me muera, debería llamar a mi hijo Tobías y hablarle de esa suma antes de morir. Llamó pues a su hijo Tobías y le dijo, cuando haya muerto, hazme un entierro conveniente. Honra a tu madre y no la abandones un solo día de tu vida. Haz lo que te mande y no le des ningún motivo para que se entristezca. Acuérdate, hijo mío, de los peligros que corrió por ti cuando todavía estabas en su seno, y cuando haya muerto, entiérrala a mi lado en la misma tumba. Hijo mío, sé fiel al Señor todos los días, no peques ni desobedezcas sus leyes. Haz el bien todos los días de tu vida, y no andes por los caminos de la injusticia. Si actúas con rectitud, te irá bien en todo lo que hagas, como a todos los que practican la justicia. Separa una parte de tus bienes para dar limosna. No des vuelta la cara frente a un pobre, y Dios tampoco te dará vuelta su cara. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos, pero no vaciles en dar limosna. Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad, porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. La limosna es una ofrenda de gran valor para todos los que la hacen bajo la mirada del Altísimo. Abstente, hijo mío, de cualquier mal comportamiento. Elige una esposa en la familia de tus padres. No tomes como esposa a una mujer extranjera, porque somos hijos de profetas. Acuérdate de Noé, Abraham, Isaac y Jacob, que fueron nuestros padres desde nuestros comienzos. Todos eligieron una esposa entre su parentela y fueron bendecidos en sus hijos.
Su raza recibió como herencia la tierra. Por eso tú también, hijo mío, prefiere a tus hermanos. No menosprecies a tus hermanos, a los hijos y a las hijas de tu pueblo, y elige entre ellos a tu esposa. Así como el orgullo acarrea la ruina, de igual modo la pereza trae consigo la miseria, ya que la pereza es la madre del hambre. No dejes para el día siguiente el pago de tus obreros, sino que dáselo inmediatamente. Sé responsable, hijo mío, de todo lo que hagas y actúa siempre con corrección. No hagas a los demás lo que no te gustaría para ti. No tomes vino hasta embriagarte, ni hagas de las juergas la compañera de tu vida. Comparte tu pan con los que tienen hambre y tu ropa con los que andan desnudos. Da generosamente de todo lo que tengas en abundancia y que no te pese dar limosnas. Reparte generosamente el pan y el vino en los funerales de los justos, pero no de los pecadores. Haz caso a los consejos de las personas mayores y no desprecies nunca un buen consejo. Bendice al Señor Dios a cada momento. Pídele que guíe tus pasos y que resulten tus obras y tus proyectos. La sabiduría del mundo no llega muy lejos. El Señor es quien da la prosperidad. Si Él lo quiere, eleva a alguien o lo rebaja hasta la morada de los muertos. Recuerda ahora, hijo mío, estos mandamientos y no dejes que se borren de tu corazón. Has de saber, hijo mío, que dejé depositados 10 talentos de plata en casa de Gabael, hijo de Gabri, en Regués de Media. Pero no te preocupes, hijo mío, porque nos hemos vuelto pobres. Tú poseerás una gran riqueza si temes a Dios, si evitas cualquier pecado y si haces lo que agrada al Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.